Ándale. Listo. Ahora sí ya. Cámaras. Déjame, voy al Facebook mientras para compartirla en la de ISO. Espérame. Tuturú, tuturú. Ok, ya vi que anda alguien por aquí. Ahora sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias, Sam. Mil gracias por tu ayuda, como siempre. Perfecto, lo siento con George. Va. Déjenme ponerle compartir hacia la página de Isonomía, por favor, a todas y todos. Y listo, denme un segundo, por favor. A ver. Ay. Todavía esto de la tecnología nos complica un poco, pero bueno. Muy bien. ¿Cómo están, chicas, chicos? ¿Cómo les va? ¿Todo en orden? Bueno, espero que sí, que estén muy bien. Déjenme copiar este enlace porque si no, después se me van las cabras y ya no lo pongo en la página de Isonomía, ¿sale? En lo que eso va sucediendo, ¿les parece si me van saludando? Y cuéntenme de dónde nos están sintonizando para que pues más o menos podamos palpar cuáles son nuestros alcances nacionales e internacionales. Déjenme poner esto aquí, por favor, en la página de Isonomía les contaba. Y listo, ¿les parece? Bueno, a ver, denme un segundo. A ver, escribe ahora, pegar. Y listo. Parece que ya estamos. Ahora sí. Bueno, déjenme ir entonces al Facebook y ahora les comparto pantalla de lo que vamos a revisar el día de hoy para que todas y todos estemos en el mismo orden, ¿les parece? Bueno, déjenme ver quién anda por acá, creciendo ante la adversidad, y les voy saludando. ¿Listo? A ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Déjenme ver dónde andamos. Ahora sí. A ver. Listo. A ver, voy saludando a... ¿Quién anda por aquí? Dice Belén. Hola, Belén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. América, la queridísima Ame, la compa Ame. Cristina, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Viridiana de Azcapotzalco, buenas noches. Luz Mondragón, ¿cómo te va? Desde Toluca, ¿cómo está el clima por allá? Luz Mondragón, ¿nos cuentas? Creciendo ante la adversidad, pues sí, ¿cómo no nos va a saludar creciendo ante la adversidad, verdad? Luego anda por aquí Avellaneda, si mal no recuerdo, es Monse. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenas noches. Jazz Zárate de Texcoco, Alex Romero, el buen Alex, buenas noches. Mariel, ¿cómo te va? Buenas noches. Rosy, ¿cómo estás? Del DF. Marisol de Naucalpan, si mal no recuerdo. José Valverde, buenas noches. Creciendo ante la adversidad, salúdame, Jorgito. Pues, ¿cómo voy a saludar a Creciendo ante la adversidad si no me dicen quién está detrás de Creciendo ante la adversidad, verdad? Pero bueno, ok. Vámonos Laura Montserrat, ahora sí. Y Yadi Landeros, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Les parece si les comparto pantalla entonces de lo que vamos a revisar el día de hoy? Y listo, déjame ir por acá. A ver. Ahora sí. Lili, ¿cómo estás, Lili? Buenas noches. Ahora sí, porque doña Lili piensa que uno es omnipoderoso, omnipotente, y pues que uno ya sabe, ¿verdad? ¿Quién está detrás de la cuenta? Charlie, buenas noches, Charlie, ¿cómo estás? Desde Ciudad de México, ¿qué tal? Luz Mondragón, lloviendo y un poco de frío. Sí, hombre, qué raro que en Toluca haga frío. La neta es que sí es un clima un tanto gélido, por lo que entiendo siempre, ¿verdad? Verónica Molina, ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, yo les saludo desde la fabulosa y calurosa Cuernavaca. Eh, bueno, el clima está tranquilón, está a gusto. Y bueno, ¿les parece si empezamos a charlar el día de hoy con lo que tenemos pendiente? Como verán en pantalla, tenemos este tema, se llama masculinidad y paternidades integrales. En otros momentos hemos hablado mucho sobre el tema de la masculinidad, el tema de lo que significa, el tema, digamos, de los viajes históricos que hemos tenido sobre el tema de la masculinidad. Y pues bueno, digamos, de los orígenes, tanto teóricos como sociales, por supuesto, del concepto. Y pues bueno, hoy vamos a trabajar un poquito más con este. Y les voy a decir qué artículo es el que elegí
pues para ampliar un poco la dinámica del día de hoy con todo esto, ¿sale? Bueno, por aquí anda Antonio. Muy buenas noches, Antonio. Les vamos a dar a saludar por aquí. Sem, ¿cómo están los queridos Sem? Buenas noches. Y bueno, vamos a empezar con los avisos parroquiales, fíjense. La semana pasada, más bien esta semana, el lunes, iniciamos nuestro diplomado. Todavía, si gustan caerle, pueden integrarse. Ahí está el teléfono de América Pacheco, que es el 55 11 82. No es cierto. 55 11 18 27 95. Ahora sí. Y estamos arrancando esta primera semana. Hicimos nuestra inauguración el lunes 29. Todavía, como es a su ritmo, todavía se pueden integrar en caso de que alguien todavía esté como con ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos abordando ahí? Pues derechos humanos, nada más y nada menos. Siguiente, perspectiva de género. Siguiente, igualdad y diferencia. Y siguiente, pues nada más y nada menos que estudio de la masculinidad. ¿Sale? Y también, bueno, quiero anunciarles que próximamente tenemos este curso. Este es un curso más chiquitín. Es de nuestra querida América. Se llama Familias Resilientes, Herramientas y Habilidades Personales. Bueno, ahí como verán también pues, están los costos. Es en línea, en Google Classroom, con webinars. Y bueno, ya nada más nos falta llevarles mole hasta su casa para que todas y todos estén muy bien. ¿Sale? Bueno. Cualquier cosa, pues ahí échenos un grito tanto a Mercia como a Isonomía, que estamos trabajando en conjunto y listo, ¿vale? Bueno, el día de hoy les comentaba, vamos a trabajar este documento que se llama Paternidades Integrales, un llamado a transformar el significado de la paternidad. Y sí me gustaría que me fueran comentando, aquí anoté una preguntita para ver si ustedes me pueden ayudar con este primer acercamiento, ¿les parece? Ayúdenme si son tan amables a participar y a escribirme cuál ha sido, por ejemplo, la experiencia con la paternidad. Ojo, ya sea que ustedes sean papás, ¿no? En el caso de los caballeros, o en el caso de que no seas papá, ¿cómo te ha ido a ti en la observación de la paternidad, evidentemente, de tu papá? O cómo te fue, cómo te ha ido, pues. Y en el caso de las chicas, pues también, ¿no? O sea, ¿cómo han observado ustedes su vivencia con la paternidad, insisto, y evidentemente desde su característica, ¿no? Entonces, me gustaría si me pueden ir comentando cómo les ha ido con esto y mientras yo les voy diciendo del documento. Entonces, queda la pregunta, si me pueden ayudar con sus participaciones, ¿no? Insisto, ¿cómo ha sido tu convivencia con la paternidad? En el caso de los caballeros, ya sea que tú seas papá o en el caso de que hayas convivido o que convivas con tu papá. Y en el caso de las chicas también, ¿no? Me parece importante cómo les ha ido con el tema de la convivencia con la paternidad, insisto, ¿vale? Bueno, Paternidades Integrales es un llamado a transformar el significado de la paternidad. Es un documento que está pequeñín, pero está muy interesante. Aborda algunas características sobre este concepto que es el de la paternidad y es de estos dos autores, bueno, autor y autora, René López Pérez y Patricia Carmona Hernández, del colectivo Cómplices por la Equidad. Y comienza nada más y nada menos que con una dinámica muy interesante y él o ellos se preguntan sobre el tema del padre proveedor, ¿no? Es un primer acercamiento. Y como ustedes saben, la literatura, tanto feminista como en el caso, obviamente, de la perspectiva de género, nos ha ido dando elementos para entender que desde la división sexual del trabajo, pues una de las características del padre proveedor es esa, justamente el tema de la proveeduría, ¿no? ¿Y qué características tiene el tema de la proveeduría? Bueno, nada más y nada menos que, entre otras, el tema de la autoridad jerárquica, por ejemplo, ¿no? Es decir, a diferencia de una autoridad horizontal, es una autoridad totalmente vertical, donde desde ese lugar, pues evidentemente estarán observando, ¿cómo se llama? Donde estarán observando, espérenme porque estoy raro con el tema de la pantalla. A ver, déjenme ver si por aquí, porque creo que les compartí mal la pantalla. Denme un minuto y regreso con esto, porque si no, vamos a tener muy mala suerte con esto, porque no era esta las que les quería compartir. Ahora sí, para que estemos todos y todos en orden. Dice Charlie, un poco complejo, trae mucho potencial las nuevas generaciones. Sí, sí, la verdad es que las generaciones de hoy parecería que traen una pila que se recarga cada 2 minutos, que si se van a dormir o que si están jugando y que de repente piden un poco de descanso, parece que con el sol se recargan de inmediato y pues listo, ¿no? Parece eso muy interesante. Entonces, pues bueno, les voy leyendo ahí junto con Charlie, cómo les ha ido con el tema de la paternidad.
Y les decía entonces, ¿no? Desde la característica de la masculinidad, entonces observábamos este concepto, esta herramienta que es el tema o este acercamiento al tema del padre proveedor. Y el tema del padre proveedor no es nada más y nada menos que una característica, insisto, que potencia a una persona, en este caso a un padre, en sus diferentes momentos generacionales. Por ejemplo, comentábamos en sesiones anteriores sobre cómo se vive la paternidad o cómo se vivía la paternidad, por ejemplo, en los años 50, o cómo se vivía la paternidad previa a los años 50, cómo se vivía la paternidad, por ejemplo, post años 50, y cómo se vive la paternidad, por ejemplo, en los años 90, en el año 2000 y, por ejemplo, hoy en el siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Y les decía, una de las dinámicas que se observa o una de las herramientas que podemos entender a partir del estudio de las masculinidades es que se le ha otorgado a este hombre en el ejercicio de la paternidad, pues como este logo casi casi de que él debe de ser un proveedor. Y entonces nos vamos a encontrar ahí como con dos elementos bien interesantes. Es decir, este rol de proveedor pues genera responsabilidades sobre todo económicas. Entonces la responsabilidad económica derivaría en el ejercicio cuasi, insisto, y con el bemol pertinente, cuasi natural de estar cumpliendo con el rol socialmente asignado a partir de su sexo género, llamémoslo así, ¿vale? Dice por aquí Viridiana, pues nos tardamos 34 años en llevarnos bien, eso es algo muy importante, ¿no? O sea, habrá que ver, y esa es tu historia, no gracias por compartirla, y habrá que ver entonces por qué se tardaron tanto, a qué se debió todo este asunto. Ahora, ¿se acuerdan que en la sesión anterior trabajábamos sobre algunas entrevistas que les hicieron algunos caballeros, ¿no? Sobre el tema del cuidado? Y uno de ellos refería que, bueno, o les preguntaban sobre la observancia o cómo habían observado y cómo habían convivido ellos con sus papás. Y uno de ellos decía, entre risas, me acuerdo, que bueno, que pues él trabajaba, que cumplía, bueno, más o menos decía cumplía, porque de repente se iba a echar sus alcoholes con sus amigos. Es decir, la responsabilidad de este padre proveedor entonces derivaría solo y exclusivamente en el tema de imponer autoridad, ¿no? Desde el espacio público hacia el privado. Y además, por otro lado, desde cumplir, insisto, con el tema del rol de género o sexo género a partir de llevar los recursos económicos a la casa. Ahora, esta división sexual del trabajo tiene que ver con falta de capacidad o con capacidades totalmente diferentes. No. Es decir, tanto las mujeres, ¿no? Pueden participar o ya han ido abriéndose paso en la sociedad para participar en escenarios totalmente públicos, como los caballeros pueden y no se les cae absolutamente nada, ¿no? De participar de los deberes y quehaceres de la casa, por ejemplo, de los deberes domésticos y del tema de la crianza y de los cuidados. Ahí vamos a parar un poco en un momento más, ¿no? Entonces, esta división sexual del trabajo en lo que ha originado, por ejemplo, es nada más y nada menos que factores de desigualdad, donde, insisto, al hombre en su característica de padre, pues se le observan algunos privilegios, como el tema, insisto, de un trabajo totalmente remunerado y reconocido además y aplaudido además, y que cuando participa, por ejemplo, de la crianza, entonces en el grueso, digámoslo así, general de la sociedad, se aplaude un tanto y decir, bueno, él ayuda, él además de trabajar, participa de la crianza de las y los hijos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, cuando una mujer participa de estas características de la crianza y del cuidado, parecería, insisto, desde la perspectiva de género o desde el género, desde la construcción del género, que naturalmente están diseñadas para ello, pues, ¿no? Entonces, por eso, digámoslo así, por eso no se le aplaude y por eso el reconocimiento es menos, al menos en público, pues, ¿no? Es decir, cuando hay un tema de trabajo, por ejemplo, doméstico, y ahora vamos a ver estadísticas, cuando hay un tema de trabajo doméstico es muy poco reconocido, ¿no? Muy, muy poco reconocido. Y además parecería, insisto, que es un tema obligatorio para todas y todos, bueno, para todas las mujeres, ¿no? Y más si tienen hijos o hijas, ¿no? El tema también tiene que ver con que pues les toca. Y yo como papá o los varones como padres, entonces participaremos de la buena onda de ayudarles en el tema de la crianza cuando a mí no me correspondería por natura, ¿no? Entonces, me parece sumamente interesante este abordaje, porque lo que van diciendo los autores, bueno, autor y autora, lo que van observando ahí es que esta división sexual del trabajo, si bien ha cambiado, y si bien, ojo, la agenda feminista y el estudio de las masculinidades ha puesto la agenda en una manera totalmente transformadora,
Es decir, a partir de estos cambios, de los análisis del género, se empiezan a dar cuenta, insisto, las mujeres que pueden ocupar o que deben ocupar espacios que les han sido negados históricamente, y entonces de repente estos hombres, ¿no? De los años 50, 60 y 70 tienen que hacer una transformación sí o sí de lo que significaba para ellos el ejercicio del espacio público. A muchas mujeres les ha costado la vida, a muchas mujeres les ha costado violencia, a muchas familias les ha costado malos tratos, autoritarismo, insisto, y todas estas características que de repente ustedes y yo hemos venido observando, y que si bien quizá el día de hoy han sido menos, que las generaciones del día de hoy participan en un porcentaje quizá más alto en las áreas, en el tema del cuidado y de las áreas domésticas, sobre todo los varones, aún todavía tenemos estos elementos de masculinidad hegemónica que invitan y que permiten normalizar ciertas conductas como esta que les decía de la división sexual del trabajo y de la imposición de la autoridad del padre a partir del recurso que significa el tema del proveedor, ¿no? Dice por aquí Sonia, ¿cómo estás, Sonia? Muy buenas noches. La educación en los hijos es difícil por los valores y costumbres que traes de tu familia y las mujeres debemos de romper con el machismo. Déjame ver aquí, ¿qué más dice? Ay, disculpa. A ver. Debemos de romper con el machismo si los dos aportamos en criar hijos más libres e independientes. Sí, digámoslo sí, Sonia, pero no es exclusivo tuyo, ¿eh? O sea, sí, vaya, desconozco el tema de si tú tienes hijos o si tienes pareja, pero lo voy a hablar en lo general, ¿no? O sea, sí es importante que las mujeres participen, tan lo han hecho las mujeres en la participación de crianzas distintas que ellas y ustedes, vaya, son las que han puesto la agenda de una manera totalmente distinta para la transformación de los roles socialmente aceptados, basados, por supuesto, en temas de género. Entonces, pero el tema, o sea, lo interesante es que no solamente ustedes son las responsables, ¿eh? O sea, no solamente ustedes son las responsables del tema de la crianza. Una persona que decide abandonar también decide abandonar su responsabilidad en la crianza, por ejemplo. En el tema de una separación, ¿no? También hay una responsabilidad en el tema de la crianza y de cómo ese hombre, ¿no? Padre de esa persona, de esa personita, pues, ¿cómo le va a hacer entonces para desde la lejanía o desde el acercamiento tener este tipo de contacto en la crianza de esa persona? Insisto, porque también es su responsabilidad. Ahora, lo interesante, tiene razón, es una agenda, insisto, que corresponde a las personas que cuidan. Y lo lastimoso de esto es que naturalmente en este país y en mucho de Occidente se ha hablado de que a las mujeres deben de cuidar, ¿no? Insisto, casi por el tema del instinto maternal, y discúlpame, pero no existen instintos maternales, no existen instintos paternales. Nuevamente son temas de control social o de control social, ¿no? Que hablan de esta posibilidad, insisto, de las mujeres en algún momento dado de su vida, de llevar a cabo de crear una vida, ¿no? O de portar en su cuerpo una vida. Sin embargo, no es una determinante que ustedes deban de tener y en el caso de los caballeros tampoco. Y ahí hay una dinámica de separación sumamente amplia, ¿no? Dice Laura Montserrat, ¿no? Para mí es complicado porque su papá me la quería quitar, nos separamos al llegar al juzgado, le molestó que le quitaran 20% de su sueldo para pensión. Fíjate que voy a ir parando con un poco con esto, Laura, tienes razón, porque no le están quitando, bueno, pongámoslo desde esta perspectiva, la ley le está quitando porque le está diciendo, señor, ¿no? O caballero, usted tiene una responsabilidad. Aquí la separación es de papá y mamá, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? La separación es de pareja. Estas dos personas que de inicio estaban juntas, ¿no? Y que procrearon a una persona, ya no estarán, ¿no? Por las decisiones que como adultos hayan tenido, X o Y, las decisiones y los resultados de esa relación en este momento no los voy a poner en juicio porque no debo. Pero lo que no se nos debe olvidar a todas y todos, ¿no? Es que en el tema cuando hay hijos, ¿no? La relación, por ejemplo, insisto, lo que acaba terminando es la relación amorosa entre esas dos personas. Sin embargo, esta persona mamá y esta persona papá van a seguir siendo mamá y papá de esta personita, pues, ¿no? En el caso. Es decir, nunca va a dejar de ser su padre y nunca vas a dejar de ser su madre. Sin embargo, insisto, y qué lastimoso, ¿no? Y esto es algo muy interesante que hemos observado, sobre todo Adriana Ríos y yo, y es abogada, en el tema, por ejemplo, de los divorcios. Es durísimo
que dos personas, ¿no? Se estén peleando por el tema, una de la custodia y otra por el tema de los alimentos, cuando corresponde a ambos aportar los alimentos. Y échenle un ojito, por favor, algo que publiqué en mi Facebook apenas recientemente sobre el tema de los alimentos que dice la Suprema Corte de Justicia. Es muy interesante leer eso, pues, o sea, sí échenle un ojo a eso porque es un tema del derecho, o sea, impone, digamos, el derecho superior, el interés superior de la niñez, pues, ¿no? Insisto y cierro con esta parte, con este acercamiento que tiene Laura. Dos personas que han decidido o que tuvieron familia, ¿no? Que tuvieron hijos o hijas, se van a separar y en la separación, ¿no? Si no se ponen de acuerdo, la ley afortunadamente les obliga a los caballeros al tema de los alimentos. Ahora, muchas personas me dirán, Jorge, pero es que no los podemos obligar, no es que lo estés obligando y el dinero no es para ti, es una proporción del sueldo de esa persona que le corresponde a tu hijo o hija. Es decir, no es un favor el que te está haciendo ese caballero y si le hace de esa forma, por favor. Caballeros, no les estamos haciendo un favor a las mamás, ¿no? De los hijos. Le estamos haciéndonos responsables en el caso de lo que nos corresponde, al menos al menos en el caso de la proveeduría. Ya la crianza, por supuesto, tiene que ver con otras formas en el aspecto de ponerse de acuerdo con los días en los que se va digamos, a convivir con los hijos o hijas, ¿no? Dice que le quitan el sueldo, para mí no había problema, mejor ya no. Sí te entiendo, ¿eh? O sea, el tema de ya no verse es como de, bueno, ya cada quien por su lado, tienes razón. Sin embargo, insisto, no le estás haciendo o no te está haciendo un favor o los hombres no hacemos favores. O sea, lo que tenemos que hacer ahí es que corresponda a lo que tú estás llevando a cabo con la responsabilidad, insisto, de la crianza de tu hija o hijo, ¿no? Dice, en la actualidad no he asistido a solicitar la pensión de nuevo, pues se cambió de trabajo y ya no paga desde hace 2 años. Lo que más me duele es la ausencia que nota mi pequeña ahora que empieza su adolescencia y eso le afecta mucho. Pensaba que al menos seguiría un lazo. Sí, y fíjate qué interesante, o sea, aquí él decidió por X o Y, no lo sabemos, no conozco digamos, la relación, no puedo juzgarle, digamos, sin conocer, pero al menos por lo que tú nos comentas, él ha decidido no tener un vínculo social, un vínculo familiar con su hija, y él lo decidió, o sea, ahí muchas cosas pudieron haber pasado, pero también él pudo haber decidido por otras vías tener un acercamiento con su hija. Sin embargo, y aquí sí, si en algún momento dado requieres asesoría jurídica, acércate con nosotros, te podemos brindar ayuda sin ningún problema, porque, insisto, no es que le pidas, Laura, no te está haciendo un favor, o sea, el tema no es para ti, es para que cumpla con lo que socialmente con lo que social y jurídicamente es responsable, es decir, que cumpla con el tema de los alimentos. Y ojo, ojo con ese asunto, porque caballeros, es un tema de cárcel, es un tema penal. O sea, si nosotros no cumplimos con el tema de los alimentos, nos puede buscar la ley y nos pueden meter al botellón un buen rato por el tema de, insisto, faltar a un acuerdo, ante la ley, pues, ¿no? Miriam, buenas noches, y dice, y es esporádico, pero aún así le afecta, pues no creo que sea una relación, no, es que no son relaciones de amigos, exactamente, o sea, cuando hay insisto, cuando existe una separación, lo primero que debe de ponerse de por medio, es la salvaguarda, insisto, de mi integridad física, ¿no? En el caso de mujeres y hombres, y de mi integridad mental. Y ahí sí recomiendo, insisto, si alguien está pasando por estos procedimientos de separación, aquí sí, una recomendación muy amplia, antes de llegar a un acuerdo, ¿no? En el tema de los alimentos y de los bienes y demás, sugiero, ¿no? O sea, aquí insisto, lo sugiere también la abogada Adriana Ríos, que se acompañe de un tema psicológico para que, insisto, para que se entienda que la ruptura es de estas dos personas, ¿no? Se está rompiendo la pareja se está separando. No así el tema de la relación con la o el hijo, pues, ¿no? O sea, esa relación debería de ser permanente y ojo, no te culpes, ¿no? Aquí cada quien que se haga responsable de lo que le corresponde y si ese padre, ¿no? No puedo hablar de nadie en específico, pero si ese padre ha decidido ir por cigarros y no regresar, pues bueno, él se hará cargo de lo que corresponda, aunque psicológicamente hablando, pero también le tiene que corresponder, digamos, lo que deriva de lo que viene en la ley, pues, ¿no? Entonces, ahí sí no hay de otra, ¿no? Ahí sí no hay de otra. O sea, yo sí les diría que no lo piensen, por favor, en el tema de la pensión alimenticia, no lo piensen como, en el caso de las chicas, no lo piensen como que los hombres estamos haciéndoles un favor, ¿no? O no lo piensen como el tema de, pues ya no lo quiero ver, pues no lo tienes que ver, es un tema de juicio, pues, ¿no? Y es un tema legal. Y por otro lado, caballeros, pues en el caso de que no, pues que ya tiene otra pareja y todo, aunque ella tenga otra pareja, tenga novio, novia o tenga lo que tenga, pues, ¿no? O no tenga una relación,
eso no nos exime de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades, porque el dinero no es para ella. Ojo, legalmente es para los alimentos, y los alimentos incluye vestido, medicamentos y demás situaciones. Ahora, tengan en cuenta algo, y perdón que me detenga en esto, pero tengan en cuenta algo. Al caballero que el juez le vaya a imponer la pensión, se le impone una pensión aproximada del 15% aproximadamente pues aquí hay una abogada, miren, ¿para qué me voy más lejos? Pues aquí está Cristina, ¿no? O sea, Cristina creo que les puede auxiliar muchísimo también, al igual que Adriana, en el tema del interés superior de la niñez y con temas, insisto, legales en función de la separación, pues, ¿no? Pero insisto, en el tema legal, lo que yo alcanzo a observar es esto, ¿no? O sea, no, o sea, en el juicio se le impondrá una pensión que el juez valore, donde a él no se le deje sin sustento, pero que cumpla, insisto, con el porcentaje correspondiente para los alimentos de la o el pequeño, ¿no? Dice Dania, otro factor que se está detonando mucho es la desigualdad en proveer lo necesario, pero ahora en caso de las mujeres, cuando ahora también podrían apoyar económicamente, dice aquí, a ver, económicamente, en el cambio de rol desde la figura paterna tiene que actuar como única figura dentro de la composición familiar y existe una inexistencia de la figura materna donde la ausencia afecta un poco. Sí, tienes razón. Y aquí de repente, voy contigo, Dania, ¿no? O sea, de repente se puede llegar a confundir con que las mamás deben de ser mamá y papá y con que el papá debe de ser mamá y papá. No, no confundan roles, por favor. O sea, el tema de mamá es mamá y el tema de papá es papá. O sea, tú no vas a ser ni mamá ni papá. Ojo, y tú no vas a ser papá y mamá, o sea, vas a ser su papá en el caso del niño o la niña y vas a ser su mamá en el caso de la niña o el niño. No puedes cumplir los dos roles porque no te corresponde, o sea, tú cumple con el tema de la paternidad o maternidad y listo, pues, ¿no? O sea, tampoco es aquí el tema de hacer más de lo que debemos. Ojo, no estoy hablando de que no cumplamos como padres o madres en el caso de los chavitos, pero no este concepto de que debemos de hacer, o sea, porque además desdibuja, ¿no? Es decir, como que yo voy a ser el padre también desde mi figura materna, como que está raro. O yo voy a ser la madre desde mi figura paterna, no. O sea, insisto, cada quien las facturas que deba de pagar y desafortunadamente, y como verán, ¿no? Muchas facturas las acaban pagando los pequeños y las pequeñas en esto de las separaciones. Dice Cristina, se debe proteger el sano desarrollo. Exactamente, los no, claro, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿les parece si regreso un poquito a esta parte? Si quieren, les sigo leyendo. En el caso, insisto, del documento que estábamos revisando, dice, aunque la palabra padre, como ustedes sabrán, el tema de padre es muy amplio. Se ha hablado desde la sociología, se ha hablado desde la antropología, se ha hablado desde la psicología, del psicoanálisis, y son interminables los análisis que se hacen de la palabra y del ejercicio del padre y de la paternidad. Hoy nos vamos a quedar con esto. Fíjense, dice, aunque la palabra padre comúnmente define al varón o macho que ha engendrado, existen disciplinas como la antropología, bendita sea la antropología, que han usado el término de paternidad para analizar diferentes formas culturales y sociales donde los hombres ejercen la condición de ser padre. Ahora, fíjense que es muy interesante lo que observa la antropología, porque desde la antropología lo que esta herramienta fabulosa que nos abre los ojos de culturas totalmente distintas a las nuestras o muy similares a las nuestras, es justo como los caballeros o las personas que desde su condición genérica y sexual, hombres, llamémosle así, procrean y de repente hacen ejercicio de la paternidad y cómo se hace ese ejercicio de la paternidad en función, digamos, de los elementos culturales que transitan y que cruzan a esa comunidad en específico. Vuelvo al tema, no es lo mismo el papá que ustedes y yo quizá llegamos a tener, no es lo mismo lo que fue nuestro abuelo, porque los patrones, digamos, de paternaje eran totalmente distintos. Hay, digamos, cosas en común, pero evidentemente no son idénticos. Hoy, insisto, muchos padres empiezan a hacer como estas inclusiones en la agenda de la crianza y ojo, unos por convicción, afortunadamente, pero otros también obligados por las circunstancias. En el jueves pasado comentábamos cómo varios de estos hombres que se empezaron a hacer responsables del cuidado de sus hijos, de una hija y uno de ellos de su papá, no fue por gusto, fue porque las circunstancias de vida así se los plantearon, ¿vale? Entonces, bueno, fíjense en esta porque es muy interesante. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, aquí les dejo este estudio, está de verdad, es muy, al menos las primeras 10 páginas son muy interesantes de cómo aborda el tema de la paternidad y cómo lo explica y cómo
lo va llevando, digamos, las autoras y los autores. Dice, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha definido la paternidad como la relación que los hombres establecen con sus hijas e hijos en el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales que además se transforman a lo largo del ciclo de vida, tanto del padre como de los hijos. Fíjense que aquí me detengo un poco porque es súper interesante cómo la CEPAL se alcanza a dar cuenta que, insisto, el tema de la paternidad, el tema del género, son conceptos totalmente dinámicos, es decir, no están estables. Vuelvo al punto, porque entonces las condiciones sociales, las condiciones económicas y los escenarios históricos van cambiando en función, digamos, de lo que la sociedad va demandando. Si las mujeres cada vez más se van integrando al área laboral y participan cada vez más del trabajo remunerado, entonces lo que se va a alcanzar a observar es que cada vez más los hombres deben de hacerse cargo de otras tareas a las que no estaban, digamos, naturalmente asignados en el espacio privado. Tiene que ver con el tema de los cuidados, la crianza, los quehaceres, la comida y demás situaciones. Si recuerdan, todas estas charlas comenzaron y todo esto de los lives que empezamos a hacer comenzó justo por el tema de la cuarentena. Y en el tema de la cuarentena lo que alcanzamos a observar es que muchos hombres se sentían totalmente ajenos a estar en el espacio privado. Es decir, no se sentían parte de ese espacio, no se sentían, por ejemplo, algunos me llegaron a comentar en algunas cosas que llegamos a hacer por fuera, se llegaba a comentar en esos círculos, por ejemplo, el tema de que se sentían un tanto inútiles, ¿no? Y ojo, inútil no en el tema despectivo, sino en el tema de efectivamente de no serle útil a un escenario que es totalmente ajeno en su proceso de crecimiento. Es decir, en este proceso de socialización, donde se les dijo que deberían adueñarse de la calle, de ser proveedores, de trabajar, y entonces imagínense, ¿no? Todo lo que ha pasado, no sé si alguien que ustedes conozcan, hombre, haya perdido el trabajo, alguno de ustedes quizá, ¿no? Personas que conozco, caballeros, perdieron el empleo. Y entonces eso sí implica, de hecho lo veíamos la vez pasada, ¿no? En una de las entrevistas, cuando uno de ellos decía, pues es que sí pega, ¿no? Y cómo no va a pegar si es con lo que, digamos, es lo que le da ímpetu y es uno de los elementos que sostiene el tema del ser hombre, tener dinero, tener ingresos, tener este sostén económico y además proveer, porque también esa es otra de las características de la masculinidad. Trascender a partir de la paternidad es trascender y dejar, digamos, a la siguiente generación, pero además de dejar a la siguiente generación es la capacidad en público de decir que yo puedo mantener a esa familia, por ejemplo, y a esa mujer, por ejemplo, ¿no? En el caso de la esposa o de la pareja, llamémoslo así, ¿no? Entonces, bueno, ese es una herramienta y un concepto que viene muy interesante analizado en un artículo que se llama masculinidad vista desde el tema psicosocial de este autor, ¿cómo se llama? Octavio Giraldo, colombiano él. Si me escriben, les paso ahí el documento porque creo que les puede venir muy bien, ¿no? Bueno, dice entonces, como verán, ¿no? El tema de la paternidad, y aquí lo vamos a cerrar, se trata de un fenómeno cultural, social y subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque es totalmente diverso cómo se vive en los diferentes escenarios sociales y culturales, que relaciona a los varones con sus hijos o hijas y su papel como padres en distintos contextos, más allá de cualquier tipo de arreglo conyugal, y creo que aquí retomo lo que comentaba Laura, más allá de cualquier tipo de arreglo conyugal. Si bien ese padre puede estar viviendo en el mismo techo, puede estar totalmente armonioso en la relación de pareja, habría que ver si ese hombre está totalmente armonioso en su crianza, si está totalmente armonioso en la participación del proceso de crecimiento de su hija e hijo, ¿no? O si de repente él ha decidido, por ejemplo, o desde el arreglo conyugal hay una separación y de repente, ¿cómo voy a llevar a cabo hoy el ejercicio de la paternidad? Esto cuesta mucho. No es que hoy haya más divorcios, ¿no? Y como saben, el tema de los divorcios hay un tema exponencial muy interesante en los últimos 30 años. Y no es por, ojo, no es por el tema, eso me parece muy interesante, no es por el tema de que haya más apertura, sino me parece que la agenda empezó, insisto, a darse cuenta y las mujeres empezaron a darse cuenta que no tienen que quedarse digamos, con esto que Marcela Lagarde no tienen que quedarse a vivir ese cautiverio que socialmente se les ha asignado, este cautiverio de ser la esposa, por
además, digamos, por cumplir con el otro rol social asignado, que es el de la mamá. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Porque entonces, cuando muchas de las mujeres históricamente se quedaron siendo esposas para no abandonar el rol de madre, ahí lo que sucedió de repente en muchos escenarios familiares es que el divorcio evidentemente no era parte, ¿no? Por un lado. Pero además, no es que no fuera parte, sino que no se permitía, pues porque la sociedad también imponía estos castigos grupales, ¿no? Muy interesantes, que era, entre otros, pues cómo se te ocurre, ¿no? O sea, cómo lo vas a dejar y tus hijos. Y entonces ahí la carga social no viene para el hombre, ¿no? O sea, el hombre puede abandonar porque el hombre vive en el escenario público y por eso al hombre no se le castiga tanto desde la perspectiva social cuando abandona. ¿Por qué? Porque al hombre entonces originalmente no cría y no cuida. Y si no cría y no cuida, entonces se abandona, pues no pasa nada. Pero si una madre que socialmente se le ha asignado el tema del cuidado y de la crianza, entonces, ¿cómo se le ocurre a esa mujer abandonar a este hombre violento, golpeador y demás? Pues hay que aguantar la cruz que les tocó, decían por ahí, ¿no? Y eso es muy, muy duro de observar. Si alguien quiere ir comentando estas categorías de análisis que vamos observando, con mucho gusto les voy leyendo, ¿vale? Bueno, siguiente situación. Entonces, en el tema del padre proveedor existe totalmente una disyuntiva, porque desde las políticas públicas de igualdad de género, entonces, lo que se implementa o lo que se empuja es evitar una proveeduría genérica, es decir, que el hombre es el único que contenga y que administre el tema del dinero, llamémoslo así, ¿no? Y por otro lado también, con eso genera un tema de control social muy interesante y de control familiar muy interesante. Es decir, y esa es una forma de violencia que de hecho viene en la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Uno de los tipos de violencia es la violencia de bienes, no recuerdo ahorita el nombre, si alguien me ayuda con el nombre, no son los bienes, son violencia patrimonial, ya recuerdo. Y en el tema de la violencia patrimonial, pues cómo no, o sea, imagínense que la factura del coche está en nombre de él, que la casa está en nombre de él, ¿no? Y de repente cuando llega a haber una separación, pues de repente, pues sabes que te vas tú porque el tema de la casa es mía y el coche está a mi nombre y legalmente pueden quedar digamos, en una orfandad muy interesante. Aunque afortunadamente hoy hay muchas herramientas jurídicas también que protegen el tema de la relación de pareja por muchos años y si ha participado de esos bienes, pues por supuesto que corresponde lo pertinente, pues, ¿no? Y entonces la disyuntiva viene aquí cuando hay una promoción de iguales oportunidades y de acceso a recursos, es decir, por un lado, hay una promoción de iguales oportunidades, o puede haber, pero entonces, ¿dónde queda el acceso a los recursos? ¿Dónde está la posibilidad entonces de que una mujer tenga su auto a su nombre, de que tenga la casa a su nombre y de que si hay una disrupción de repente en la relación familiar o en la relación sobre todo de pareja, pues para que no se quede sin el tema de la protección también de bienes a sí misma y que sea un tanto equilibrado, pues, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí tengan mucho en cuenta ello, ¿vale? Bueno. Ahora, otro elemento que observan estas personas, estos autores, bueno, autor y autora, dice es el padre en la dinámica familiar. Y observan esta gráfica porque es muy, muy interesante lo que se observa aquí, ¿no? Es una estadística que viene de un análisis que se llama la ENUT. Pues, bueno, dice, la mayor parte de las labores domésticas y de cuidados fueron realizadas por las mujeres con el 76.7% del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades. Asimismo, corresponde el 75.2% si se habla en términos del valor económico. Y aquí lo pueden observar bastante, bastante bien. Distribución del trabajo no remunerado doméstico y de cuidado según el sexo, 2017, es decir, hace 3 años. Población, tenemos mujeres 54.2%, hombres 45.8%. Y vean aquí lo aplastante que sigue siendo, ¿no? El tema de los roles de género. Es durísimo todavía este asunto. Si bien este porcentaje ha crecido, y esto es importante, por supuesto, es decir, este porcentaje a partir de los años 60 y 70 ha crecido muchísimo, el 23.3% de la participación de los hombres. Por supuesto que el tema de la participación de las mujeres sigue siendo contundente, es 3-1, si se dan cuenta, ¿no? 76.7%. Ahora, en el tema del valor económico, es decir, ¿qué significa, ¿no? Que las mujeres participen de las labores domésticas y que los hombres participen de las labores domésticas, pues es muy en consonancia, ¿no?
75.2%, 24.8%. Y entonces vuelvo al punto, o sea, aquí que el hombre se dedica al tema de lo público y que las mujeres se dediquen al tema de lo privado, pues también es un tema de desigualdad social muy interesante que les genera, por ejemplo, poca visibilidad en relación con lo que públicamente se lleva a cabo por parte de los caballeros, ¿no? O por parte de nosotros. Pues. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna duda por aquí. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Lore León, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora, fíjense en esta porque es muy interesante. Dice lo siguiente, según la información del INEGI en México, 75% del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado lo realizan las mujeres. Bueno, aquí ya veíamos una estadística. Esta es más viejita, pero no cambia demasiado, fíjense. Luego, número 2. Con respecto a la población económicamente activa, a la PEA pues, los hombres invierten 47.8 horas en promedio a la semana en un trabajo remunerado, mientras que las mujeres ocupan 39.5 horas. Ahora, viene aquí lo interesante. En torno al trabajo no remunerado, las mujeres cubren 40 horas en tanto que los hombres tan solo 16.2 horas. Está durísimo, ¿no? Durísimo. Lo anterior indica que ellas suman en una semana más horas de trabajo remunerado y no remunerado, casi 80 horas, en comparación con nosotros, 64 horas. ¿Ya se dieron cuenta? Si alguien quiere ir teniendo reacciones a esto, me encantaría leerles qué es lo que van pensando ustedes, ¿no? De acuerdo con el Consejo, no, con el CONAPRED, ¿no? Ahora que tan lleva detrás y este presidente con sus temas de género que le falta bastantito en su agenda. Dice, vean esto, ¿eh? Por cada 5 niñas que realizan trabajo doméstico, existe un niño que lo efectúa. Aquí está más rudo todavía. Y me van a decir muchos hombres, y lo he escuchado en muchos lados, pues Jorge, ¿quién se queda con las niñas en la casa y quién se queda con los niños? Las mujeres crían. Pues sí, y entonces vuelvo al tema, me van a decir, pues si las mujeres crían, están criando machos. Pues sí y no, porque, insisto, socialmente se les ha asignado y naturalmente se les ha asignado a las mujeres que deben de participar de la casa. Entonces, imagínense nada más, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no hay una crítica hacia los hombres en el caso de decirnos por qué no aparecemos por ejemplo, en el ejercicio de los trabajos domésticos con nuestros hijos, sobre todo varones? Entonces, les dejamos a las mujeres otra vez nuestro proceso de socialización genérico, donde les vamos diciendo, las niñas deben de hacer la comida, los juguetes, decíamos en algún otro momento, deben de cargar con el nenuco, deben de jugar a la comidita, deben de jugar con la cocinita. Es decir, parece un tema de training, ¿no? O sea, de los playouts, llamémosle así, ¿no? Es como los campos de entrenamiento para cuando sea grande, pues que no extrañe lo que jugaba, es decir, ahora el juego se convertirá en su obligación cuando sea totalmente grande ese niño o niña, ¿no? Ahora, fíjense esto porque es durísimo esta otra estadística. Un informe realizado por la Secretaría de Educación Pública, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, ofrece datos sobre la distribución por sexo de las actividades en las que colaboran hijas e hijos en el hogar en nuestro país. Vean otra vez, ¿no? Actividades, niñas y niños. Lavar y planchar la ropa, niñas, 85.8%. Niños, 14.2%. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué argumento pudieron escuchar ustedes en sus familias o qué argumento pudieron escuchar ustedes a lo mejor en su vida personal con sus hermanos o hermanas o con sus primas, primos y demás para observar esta diferencia? Otra, hacer la comida, 88.2%, 11.8%. Estamos hablando de una diferencia abismal. Siguiente, servir los alimentos, 78.9%, 21.11%. Con todo lo que conlleva el concepto servir, con todo lo que conlleva el concepto servirle al otro o a la otra en el caso. Y aquí se aplica, ¿no?, la palabra correcta, que es servirle al otro. Y aquí, cuidado con esta, porque también dice, cuidar a hermanos o hermanas, 56.5%, 43.5%. Es bien complicado este tema del cuidado de cuando los niños mayores o los hermanos mayores se encargan del cuidado de sus hermanas o hermanos pequeños. Porque además le estamos asignando un rol, o se les está asignando un rol para el que evidentemente ellas y ellos no están preparados. Es decir, es un niño cuidando a otro niño.
y seguramente en las historias familiares existiría el tío o la tía que se encargó de alguno de los hermanos menores o hermanas menores, y bueno, ¿no? O sea, puede ser digamos, una relatoría de cómo por la ausencia del padre, la ausencia de la madre, o por el tema económico que fue durísimo, ¿no? Como en muchos escenarios de nuestro país, pues de repente tuvieron que abandonar y tener que acercarse al tema laboral y al tema, por ejemplo, del cuidado de los hermanos mayores, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo se invierte en el cuidado? ¿Cuánto tiempo los hombres y las mujeres? Esto lo veíamos la semana pasada, lo rescato nuevamente, y dice, cuidado total, ¿no? 26.9%, 73.1%. ¿Ven cómo las estadísticas son 3-1 en casi todo? Y lo de las horas es durísimo, 80 horas contra 70, o sea, vaya, 80 horas de trabajo en el caso de ustedes contra 69, 64, que decía por ahí, ¿no? Bueno, enfermos temporales 30.6, 69.4, cuidan las mujeres, personas con limitaciones permanentes 28.3, 71.7 en el caso de las mujeres, los hombres cuidamos a niñas de 6 a 14 años, 26.7 hombres, 73.3 mujeres, menores de 5 años, 22.8% a hombres, y mujeres 77.2%. Alan dice por aquí, me parece que eso del juego que mencionas es súper relevante. Justo el rol clásico es el del niño jugando a hacer trabajos en el espacio público y enseñándola a apropiarse de actividades fuera de casa. Porque eso le toca. Qué rudo lo dijiste, eso le toca. Y los juegos del rol enseñados históricamente a niñas acerca de jugar a hacer la comidita, a cuidar a los nenucos e incluso hacer aseos de la casa. Pues claro, ¿no? Les digo que el juego no tiene nada de irrelevante. Por algo los pedagogos, ¿no? Dicen que para que una persona aprenda, pues debe de aprender jugando, ¿no? Entonces es muy interesante eso del juego. Entonces imagínate si desde pequeñas o desde chavititos les vas diciendo a estas personitas pues, que es un juego además, y cuando sea grande pues no le va a costar ningún trabajo, pues, es decir, lo va a asumir como un tema de rol social muy interesante. Por eso es bien rudo cuando de repente las autoridades observan que las mujeres violentadas, ¿no? De repente no quieren denunciar a su violentador, entre otras cosas, y entonces asumen que son unas tontas, lo dicen con P y con mayúscula, pues, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con las historias de vida y con los roles de género socialmente asignados, ¿no? Que históricamente han promovido este tipo de características, ¿no? Dice Ilse, mi hermana me cuidaba mientras mi mamá trabajaba, pues tenía que traer, pues sí, ¿no? Imagínate nada más ahí, desconozco, insisto, ¿no? Y aquí no me voy a meter a rascar la historia de nadie, solo hasta donde ustedes nos compartan, pero desconozco el papel del papá, por ejemplo, de tu papá, Ilse, ¿no? Insisto, sin ánimo de juzgar a nadie aquí, ¿no? Solo lo que tú nos compartes. Dice Alex, en mi experiencia podría decirte que sí se me inculcó que tendría que ayudar en casa, a lavar, a planchar, a hacer de comer, servir de comer, cuidar hermano menor y que no era cosa más. Bien, bien, Alex. Y eso evidentemente hará, ¿no? Que tengas un sistema de relaciones mucho más, bueno, no mucho más afectivas, pero un sistema de relaciones quizá menos violentas, por un lado, y a lo mejor menos jerárquicas cuando te relaciones con la persona que tú quieras relacionarte, por ejemplo, si es que te quieres relacionar, si es que quieres ser padre en algún momento dado, y si no lo quieres ser, también que sea tu propia decisión, ¿no? Muchas gracias. Tarde pero presente, buenas noches, mi querido Alfredo. Muchas gracias. Saludos, el buen Alfredo, que es una persona que también por ahí coincidimos en muchas publicaciones en Facebook, ¿no? ¿Qué tipo de paternidad se observa en el artículo que se quiere impulsar, ¿no? Una dice, bueno, esto justo lo que comentaba Alex, sumarse a las dinámicas familiares, es decir, desde la parte paternal, sumarnos a las dinámicas familiares. ¿Cuáles son las dinámicas familiares? Las dinámicas familiares incluyen el juego, incluyen el aseo, incluyen la salud, incluyen la alimentación. Es decir, ¿cuántos padres conocen quizá que se preocupan por la alimentación del bebé o de la bebé? ¿O cuántos conocen que, y de repente, por ejemplo, de verdad que hasta en los comerciales nos pintan como inútiles? Y ojo, no lo estoy descalificando, pero sí es como de, bueno, no le toca, pero mira, qué buena onda que se preocupa por darle la papilla, ¿no? Es decir, como si, ¿cómo les digo? Como si de repente yo que no soy o no me dedico a la mecánica, de repente reparar el auto y se me aplaudiera como de no manches, o sea, reparaste el auto y eso que no te tocaba, por ejemplo, ¿no? O sea, casi de ese tipo de reconocimientos. Dice Laura Monse,
Mediante el juego, los estudiantes adquieren mejor el aprendizaje, pero también experimentado. Estoy a favor de la escuela alternativa. La voz de los chicos son muy importantes. Por supuesto, además sigan ahí a Laura porque creo que vas a hacer algo, ahí si quieres hacer el comercial, con mucho gusto. Vas a hacer algo, síganla en sus redes sociales, va a hacer algo con el tema del juego. Y bueno, además es una chica que impulsa mucho el tema de la parte pedagógica. Ahí síganla en sus redes. Y bueno, entonces les decía, ¿qué es lo que se quiere impulsar? Bueno, el juego y la recreación. Y la recreación tiene que ver, por ejemplo, es bien interesante el tema de la recreación, porque entonces ahí puedes ponerte, llamémoslo así, uno a uno con la otra persona y también entregarle responsabilidades en función de lo que él quiere hacer o ella quiere hacer con el juego, ¿no? Es decir, en el tema de las historias, en el tema de los cuentos, si quiere que actúes, si quiere que te pintes de una forma, si quiere que tú seas el bueno o el malo, ¿no? De la película, si quiere que participes con él a lo mejor de los legos, de sus dibujos, de salir a la calle a correr con él, a patear el balón, en el caso de si hay mascotas, y muchas cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, y por otro lado, ¿no? El enriquecimiento de las interacciones. ¿Y cuáles son las interacciones? Pues insisto, desde el cotidiano. En el caso de las personas que tengan la cercanía con los hijos y los que no la tienen también. O sea, también aquí hay un tema de la interacción y de la forma de relacionarse con quien no está presente, físicamente hablando, pero que puede estar presente, ojo, a través de la tecnología y de otras manifestaciones. Entonces ahí sí, observen por favor, sobre todo, insisto, los hombres, si llegan a ser padres o si somos padres, el tipo de relación que queremos entablar con nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno. Siguiente, ¿cómo propiciar que los hombres ejerzan una paternidad diferente a la promovida por la masculinidad hegemónica? Acuérdense otra vez, ¿no? El tema de la masculinidad hegemónica hablaba de este rol social del proveedor, este rol genérico del proveedor, esta exclusividad económica, esta autoridad vertical, ¿no? De arriba para abajo, donde él impone, no pregunta. Y digámoslo así, hay un concepto que me gustó mucho de los autores que les llama, es el déspota benefactor. Y está como muy chingón ese concepto, es el déspota benefactor, es de quien llega, pone, dispone y dice, ¿no? Y todos se alinean porque ahí está el dinero y con eso, digamos, yo me aseguro a través del dinero, por eso es bien importante el tema de la figura del proveedor, porque en tanto yo aporto me siento con el poder. Lo interesante es cuando ese hombre no aporta por las circunstancias que ustedes quieran, ¿no? Si es porque lo decidió, si es porque perdió el empleo, si es porque la edad o la salud ya no le dio para ejercer el trabajo que estaba teniendo y a lo mejor los ingresos se redujeron. Y entonces pega nuevamente en el tema de la masculinidad y del poder. Es decir, el poder ante los demás disminuye, los hijos y la familia no te ven igual, ¿no? También es una construcción social muy interesante. Si alguien quiere ir aportando algo, con mucho gusto les voy leyendo, ¿no? Entonces, la masculinidad hegemónica, como se dan cuenta, y la paternidad son construcciones sociales, por lo tanto son dinámicas y son cambiantes, es decir, no son estables, ¿no? Anda, aquí un chamaco que yo conozco, luego se los presento, que además está bien chulo, guapo. Dice, hay que considerar que el tiempo destinado por el padre o la madre está muchas veces comprometido por las horas de remuneración de la fuente del empleo. Tomemos en cuenta, a ver, que hay poco más de 3 hombres por cada 3 mujeres que lideran económicamente. Ese es un tema bien interesante, güey. Sí, la neta, es que es mi hermano, déjenme decir. Pero aquí no lo voy a tratar como mi hermano, sino como parte del público, muy interesante además, ¿no? Dice, tomamos en cuenta que hay un poco más de 3 mujeres por cada, 3 hombres por cada mujer que lideran económicamente la familia. Sí, y eso es bien interesante porque entonces nos damos cuenta que el poder adquisitivo y el poder económico lo siguen teniendo los hombres, insisto, en este rol social que es bien difícil de desmontar, ¿no? Es decir, en el tema del compartir las posibilidades del ingreso económico. Y luego dice, en México el salario mínimo es de los más bajos de América Latina y las horas invertidas es de las más altas. Lamentablemente son factores que alteran a muchas familias que carecen muchas veces de los recursos básicos para vivir. Sí, tienes toda la razón. De hecho, en el tema por ejemplo, en este tema de la contingencia, no sé si alcanzaron a observar, por ejemplo, que subió durísimo el porcentaje de población económicamente activa que se movió a la informalidad. Es un porcentaje altísimo, si mal no recuerdo, del porcentaje que estaba no en la informalidad, creció muchísimo y pasó a la informalidad. Es durísimo este dato. Ahora, sí es cierto, ¿no? El tema de lo que comenta Edwin, de liderazgo que tenemos los hombres en el caso, o que se asume que tenemos los hombres en el caso de la proveeduría. Por eso les digo que es un tema de rol social es muy interesante y que tiene que ver también con la situación de
¿cómo lo digo? De cumplir con ese rol socialmente asignado, ¿no? Y además de sentirse bien. ¿Se imaginan a un hombre, y lo han visto, ¿no? ¿No? ¿Se imaginan a un hombre que de repente sea padre y que no trabaje? Creo que lo veíamos la vez pasada, ¿no? O sea, cuando el hombre pierde el empleo y cuando ella gana más, entonces vienen unas repercusiones muy interesantes, tanto de la familia como de la sociedad, ¿no? Porque, insisto, digamos, hay un castigo social, ¿no? Por parte de, sobre todo también de entre nosotros los hombres, ¿no? Es decir, en qué momento dejamos de producir si es para lo que socialmente estamos diseñados, ¿no? Ahora, hay dos elementos fundamentales aquí que quiero destacar de lo que dice el artículo. Dice, modificando una, de cómo podemos propiciar que los hombres ejerzan una paternidad diferente. Les voy a suplicar algo. Cuando en unos, si pueden hoy o si pueden mañana o en estos días, hay un video que subí en la semana sobre el tema de lo que sucede en el Uruguay. Hay una ley que existe en el Uruguay que habla o protege, digamos, el ejercicio de la paternidad, porque se dieron cuenta estas personas, y lo empujaron nuevamente también los grupos de mujeres y hombres, ¿no? Que están en este desmontaje, digamos, de los referentes hegemónicos en la masculinidad, por ejemplo, empujaron mucho. ¿Para quién es bueno que el hombre pueda participar de su paternidad? ¿Solo para el hombre, solo para el padre, o también afecta, digamos, o vaya, afecta simbólicamente y para bien a la familia? ¿Cómo viene eso, pues, no? Y entonces dice, una de las cosas que se observa, insisto, en la ley o que observan estos dos autores es, una, modificar el marco jurídico. ¿Por qué hay que modificar el marco jurídico? De entrada, ¿quién lo crea? ¿Quién crea las leyes? Y por eso es bien interesante el tema de las legislaturas. De unos años para acá, el tema de la paridad de género en los temas legislativos ha venido muy bien. Y mucha gente dirá, no, es que si son los mejores hombres o las mejores mujeres, pues no importa, ¿no? No, pues sí importa, porque entonces habría que destacar si somos casi 128, 29 millones de almas en este país, pues seguramente habrá, ¿no? Al menos en la mayoría de edad y en el ejercicio de sus funciones, personas, ¿no? Mujeres y hombres totalmente hábiles que participen de legislaturas totalmente ad hoc con el tema de la perspectiva de género. Ahora, por eso les decía, históricamente, ¿quién ha creado las leyes? Las leyes se han creado por parte de los hombres porque pertenece al ejercicio de la cosa pública, ¿no? Esto que aparece muy bien en el derecho. Y entonces de repente encontramos dos elementos que vamos a analizar aquí muy breve. Uno, licencias de paternidad, y otro, instancias infantiles. Con esto, además, ¿no? Dicen estas personas, otro elemento que hay que observar son incidir en las pautas culturales. Es decir, si la paternidad se ejerce hegemónicamente y en un escenario y en un contexto totalmente cultural, no, o en un contexto culturalmente diseñado así, pues entonces lo que hay que ir cambiando y lo que hay que ir desmontando son estas características culturales que se han normalizado y que poco se han cuestionado, ¿no? Ahora, fíjense aquí por lo que les decía, hay una nota ahí, ¿no? Que parece muy interesante en el caso de las estancias infantiles y de las licencias de paternidad. Voy con la primera. Dice, tenía un bebé recién nacido y una mujer con cirugía. Permisos por paternidad en México son insuficientes. La ley, fíjense lo que dice aquí abajo, ¿eh? Mientras que la ley mexicana da a los padres 5 días con goce de sueldo, en países como Uruguay, la madre y el padre pueden pedir permisos alternados hasta que el bebé cumple 6 meses. En otros países la licencia es de hasta 8 semanas. Ahora, ¿por qué les decía esto de por qué y para quién son importantes las licencias? O sea, ¿por qué y para quién? Vuelvo con esta pregunta y si quieren aportar me gustaría muchísimo leerles, ¿no? ¿Por qué y para quién son importantes las licencias? Por ejemplo, en este caso de este chico, ¿no? Voy contigo, Sonia, ¿eh? De este chico que dice, tenía un bebé recién nacido y una mujer con cirugía. En el sistema capitalista y en el sistema de producción actual, esto no se para. Ojo, fue muy interesante lo que pasó con el COVID y lo que ha pasado con el COVID. Cuando los economistas, por eso la economía es muy chida, ¿no? De repente, porque siento que de repente no le atinan a nada, pero bueno. Dice, y ojo, no la traigo con los economistas, es muy buena en el análisis económico siempre, por supuesto, pero tener escenarios como esos de repente son bien complicados. Y se ha asegurado desde la parte teórica, ¿no? Desde el neoliberalismo, que el sistema económico nunca iba a parar. No ha parado, pero cómo nos ha pegado con el tema del COVID. Y entonces fíjese qué interesante, porque el sistema está diseñado para que los hombres no estén, ojo, el sistema económico también capitalista está diseñado para que las personas no estén en la casa, sino para que estén produciendo en la calle. Tan es así, ¿no? O tan es así que deben de estar en público, que cuando nos mandaron a la casa, el sistema económico se colapsó, o sea, colapsado. Dicen las autoridades que no, ya quiero ver los bolsillos de cada uno de nosotros, cómo nos ha pegado a cada quien el tema de la contingencia de salud, ahora se ha convertido en un tema de contingencia económica durísimo.
¿no? Hay quienes tenemos el privilegio de poder hacer estas cosas desde casa, pero quien no ha tenido ese privilegio de repente entonces ha disminuido esos ingresos y entonces encontraremos que por eso el tema de las licencias para los padres no son tan disponibles. Y no es que sean tan disponibles, sino imagínense nada más, ¿no? Que de repente en una empresa tengas una pareja y ese hombre y esa mujer, bueno, se vayan a convertir vayan a tener un bebé y les tengas que, ojo, que les tengas que dar eso, evidentemente a la empresa le va a pegar y a la empresa le va a pegar en el sistema capital, o sea, es una representación del sistema capitalista. Por lo que estamos entendiendo, importa más el dinero que evidentemente importan, de lo que importan las personas. O sea, esa es una crítica muy interesante de lo que se ha venido observando a partir del COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué y para quién son importantes las licencias? Pues yo diría, no sé ustedes, insisto, yo diría que son para ambos, y no solo para mamá y papá, sino también para la persona con la que se está relacionando. Imagínense, insisto, ¿no? Si cuando nace una criatura, no hay quien cuide a esa persona que acaba de dar a luz, y este hombre, ¿no? Tiene sus primeros 5 días, estando ahí en la casa, y de repente se tiene que regresar a la chamba porque si no lo van a correr y quién va a mantener a esa familia en el caso, y si a la mujer no estaba empleada o no tenía un empleo formal o si no tenía licencia, bueno, todo estos contratiempos que de repente aparecen, es durísimo. O cuando las empresas se dan cuenta que las mujeres están embarazadas, no lo hacen así, pero veladamente les dan aire, ¿no? Digo, insisto, la ley protege ese asunto, pero no se los van a decir, no es un tema total de discriminación, pero bueno. Dice aquí Sonia, tienes razón, el padre proveedor ejerce el poder en la vejez, los hijos invertimos ese rol y de alguna manera en ocasiones se paga el costo de un mal trabajo del padre, depende de los valores cómo, y fíjense cómo nos ven los padres a veces, ¿no? Insisto, no es mi caso todavía, pero yo he observado, ¿no? Que de repente personas adultas se sienten un poco incómodas, ¿no? Con el tema de que ahora lo siga, esto que tú decías, ¿no, Sonia? Hoy el poder lo tengo yo, lo tiene la persona que va a otorgar el dinero y el sustento a una persona que quizá ya no tiene las facultades físicas para llevar a cabo su ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, dice, ¿por qué las licencias en México para hombres se usan tan poco? Pues también tiene que ver con cómo te vas a ir a tu casa a hacer los cuidados de niñera, ¿no? O sea, es un tema hasta de ridiculizar el ejercicio de la paternidad con los cuidados. ¿Cómo se te ocurre? Pues si para eso están tus tías y tus primas o la suegra o tu mamá que vaya a cuidar a otra mujer, es tema de ellas, pues que cuiden, ¿no? Y además que te cuiden al chamaco también. Entonces, eso es bien. Y cuando un hombre cambia un pañal, es puta, casi fiesta nacional, ¿no? Hoy cambió el pañal, ¿no? Ya sabe, ¿no? O cuando prepara un biberón, de repente, cabrón, o sea, pues hay que festejar con los cuates, ¿no? O sea, y cuando una mujer prepara el biberón, es como, pues le tocaba, ¿no? Pues al contrario, la mujer, insisto, parece que la escuela de los cuidados viene de las mujeres a los hombres, ¿no? Es decir, que ellas nos tengan que enseñar porque nosotros somos medio brutos para el cuidado, ¿no? Ahora, con el tema de las estancias infantiles, les cuento un caso muy breve, no me demoro demasiado para ya no colgarlo. Este caso es muy interesante, él es Antonio y ella es Gabriela, y bueno, ahí aparece su hijo, ¿no? Y ahí está el caso en la liga. Dice lo siguiente, y es bien rudo este asunto porque también tiene que ver con una perspectiva de derechos humanos. Este personaje, Antonio, tiene un trabajo remunerado, está en la formalidad. Su esposa en ese momento también está en la formalidad. Después de que tienen a su hijo, ella pierde el empleo, se genera un empleo informal, pero entonces él quiere dar de alta a su hijo en una estancia infantil. Y miren nada más lo que tiene el Seguro Social para todas y todos ustedes. Y ojo, dejé justo, aquí la pueden consultar ustedes, la fecha última de modificación, que es el 2019, y dice lo siguiente: me metí a hacer todo este escauteo de cómo llegar al tema de las guarderías o a las estancias infantiles y miren nada más, ¿no? Bueno, dice, sección primera del ramo de guarderías. Aquí observen este primer párrafo porque aquí les va a dar muchos elementos para, que, si es el caso, que ustedes puedan hacer ejercicio de una cosa que nos dan los derechos humanos que se llama el amparo, pues, ¿no? Ahora les cuento eso. Dice artículo 201 de la Ley del Seguro Social. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia. De la mujer, ojo, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquel al que judicialmente se le hubiera confinado la custodia de sus hijos mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo. Deténganse aquí, por favor, si son tan amables. Y díganme entonces, ¿dónde encontramos la falla en este párrafo en el artículo 201?
Y por eso, ¿por qué les decía que es importante hacer una modificación en los marcos jurídicos para que entonces las paternidades también se puedan ejercer de una manera totalmente integral? Vuelvo al punto, échenle un ojo a ese párrafo, ¿eh? El ramo de las guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo. Es decir, aquí te hacemos el paro mientras tú no puedas cuidar a tus hijos, mientras tanto tú tengas un trabajo que esté dado de alta ante el IMSS. En la primera infancia, dice aquí, por supuesto, tiene sus límites. Ojo, pero las condicionantes son, uno, estas estancias son para la mujer trabajadora que tenga los hijos y que no los pueda cuidar. Y para el hombre, ¿no? Por eso aquí cuando los hombres dicen, es que las mujeres y es que las leyes, las mujeres están pidiendo más derechos y nosotros también, y yo les pregunto, ok, cabrón, ¿y dónde? A ver, dime una ley que no proteja tus derechos. Y sí las hay, y la bronca no es de las mujeres, sino de quien diseñó la ley. Ese es el meollo del asunto también. Por eso es bien chingón el tema del derecho, de repente, para hacer como estos contrapesos, ¿no? Y para entender que no es inmóvil tampoco. Las leyes las crearon los humanos, las crearon los hombres, no las creó, vaya, no vino E.T. a crear leyes, pues, ¿no? Y tenemos que ir por él a que las modifique. Entonces, lo interesante aquí es o sea, pero vean esto, por favor, porque tiene una carga de género durísima. Es decir, de la mujer trabajadora, porque como la mujer es quien cuida, original y naturalmente es quien cuida, entonces a ella le vamos a hacer el paro. Y entonces al trabajador, solamente el hombre que sea trabajador viudo o divorciado, ¿no? Y que además le hayan dado la custodia, es a quien le vamos a hacer el paro. Si ese hombre es trabajador, casado, ¿no? Y ella no tiene trabajo, a él no le vamos a hacer el paro, porque él no cuida. Vean todo lo que hay detrás de esta ley, pues. Como él no cuida genéricamente y como él no cuida socialmente, a él no le vamos a dar esa prestación. ¿En qué momento sí le vamos a dar esa prestación? En el momento en el que la mujer que cuida, y ojo, ¿no? En el momento en que la esposa que originalmente cuida muera, o en el momento en el que se divorcien y él tenga la custodia de la niña o el niño, pues, ¿no? O sea, es muy interesante todo este asunto, por eso les pido que lo observen. Ahora, dice Luz, exacto, la misma sociedad ridiculiza a hombres que apoyan en las labores domésticas o del cuidado de los hijos, que algunos hombres lo hacen siempre y cuando no se han descubierto. Sí, neta sí, ¿eh? O sea, sí es un tema como de, pues sí me pongo el mandil, pero que no me vean y no les digas a mis cuates, ¿no? Y además, o te mofas de, sí. Dice de su familia, es muy contradictorio, sin embargo, este fenómeno es, sí, cómo no, totalmente de acuerdo, Luz, ¿no? Bueno, y fíjense en esto, si te quieres inscribir a la guardería, por eso me encanta este pedo de las leyes, disculpen, dice, descripción del servicio de guardería, y me quedé en el paso 1 porque ya no pude dar el paso 2, dice, en este texto, de entrada esto me causó mucha risa, ¿no? En este texto, el uso de uno de los dos géneros incluye en su significado mujeres y hombres sin implicar distinciones. Chalas, pues qué huevas me salieron estos cuates para hacer la modificación de los textos, porque otra vez están ninguneando el tema del lenguaje incluyente que ya se ha hablado en otros escenarios, por ejemplo. Y el lenguaje incluyente ya sé que me van a decir muchas personas, si con eso eliminamos la violencia, lo uso, pero no vamos a eliminar la violencia. Pues no se trata de eso, güey. O sea, no es una, o sea, los factores de violencia no vienen solo del lenguaje, ¿no? O sea, no vienen solo, pero es una forma de reconocimiento o de invisibilización de una de las personas que habitan o que existen en este escenario, ¿no? Dice Alan, el hombre trabajador no tiene ese respaldo para pedir el amparo. Sí lo tiene Alan, ahorita vas a ver por qué. Entiendo que es porque él no es quien debería de cuidar un rol natural socialmente aceptado. Eso dice la ley, violencia. A ver, espérame. Violencia, ay, ¿qué dice? Ok, es que no alcanzo a ver dónde dice. Ok. Dice violencia estructural, totalmente, Alan, pero aquí fíjate, lo interesante es que de repente algunos hombres se vuelven bien víctimas de este asunto, o sea, como de, ay, es que la ley no nos protege, bueno, pues entonces si la ley no te protege, pues entonces haz lo que debas de hacer, ¿no? Y sí puede venir un tema de amparo, Alan, porque fíjate, ¿cómo puedes meter el amparo aquí en el caso o cómo podría un padre, como en el caso del padre anterior, déjenme recuerdo su nombre, de Antonio. Antonio lo que hizo junto con su familia metieron un amparo. ¿Qué quiere decir un amparo? Y creo que Cristina y si hay otra gente aquí de abogacía nos puede ayudar muchísimo por si yo la cajeteo. Pero un amparo es ponerle pausa, digamos, a eso que está disponible en la ley, pero que a mí me está afectando en este momento, ¿sale? Y entonces lo que va a decir la ley o lo que acaba resolviendo las instancias judiciales es, ok, otorguen el amparo a esta persona, no le apliquen a él o a ella esa ley que está vigente. Por lo tanto, en este caso, Antonio mete el amparo, ¿no? Y se resuelve a su favor.
¿Por qué se resuelve a su favor? Por una cosa que viene en la Constitución, que por cierto vamos a abordar mañana en el curso comercial de una vez, ¿no? Curso que tenemos en el Museo Memoria y Tolerancia el día de mañana, creo que es a las 2 de la tarde, ya ni me acuerdo. Pero bueno, ahí nos vamos a ver mañana en el curso. Pues a lo que voy es a lo siguiente, porque tiene que ver con un tema de discriminación. Y en el artículo 1 de la Constitución y además en toda la reforma que se hizo sobre el tema de los derechos humanos, no puede contravenir, una ley no puede ir en contra de lo constitucionalmente establecido y en contra de los tratados internacionales. Ahora, ya sé que me estoy viajando mucho, pero por eso es muy importante integrar todos los elementos que hay en ello. Entonces, cuando se hacen estas reformas estructurales sobre temas de derechos humanos, uno de los elementos más importantes es el tema de la no discriminación. Y aquí lo que está sucediendo es que hay un tema de discriminación para una persona, en el caso de un hombre, que sea soltero y que tenga la custodia de su hijo o hija, ¿no? Y que sea trabajador y que no tenga quien le cuide al niño o a la niña. O sea, esto está muy cabrón, porque entonces la ley, insisto, creada, de repente lo que va a suceder es que no ampara a ese hombre. Ahora, para eso se hace una petición de amparo y se lo resuelven sí o sí. Dice, incluso en la industria privada, si se consideran determinados números de días únicamente para las mujeres en atender el tema de la guardia. Sí, tienes razón, Edwin. Bueno, tú que le conoces ese asunto bien duro, sí, por supuesto, confirmado. Dice, y está el interés superior de la niñez también. Claro, Kat, por supuesto. Híjole, no me voy a desviar hoy del tema porque es esto del interés superior de la niñez, ¿no? Está cabroncísimo cuando se habla de adopciones y cuando se habla de que si a las parejas homosexuales, ¿no? No se les debería de dar una opción. Ya hablaremos de eso en otro momento en este tema. Dice Cristina, el amparo es para proteger, exactamente, Cris, mil gracias por la observación. Y entonces aquí lo que estábamos observando, y vean nada más, por eso les digo, me regreso y voy, ¿no? Fíjate, o fíjense. Dice, el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquel al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo, artículo 201. Y vámonos de regreso aquí y dice, en este texto, bueno, esto ya lo aclaré, ¿no? Dice, en este texto el uso de uno de los dos géneros incluye en su significado mujeres y hombres sin implicar distinciones. O lo que es lo mismo, van a seguir utilizando el lenguaje masculino, valiéndole sorbete, ¿no? El tema del lenguaje incluyente. Pero bueno, dice, el servicio de guardería del Instituto Mexicano de Seguro Social promueve el desarrollo integral de los niños mediante, ojo, ya ven por qué les digo que hicieron su primer párrafo así, de los niños mediante acciones pedagógicas, una alimentación sana y seguimiento a la salud con personal calificado en las instalaciones seguras y funcionales. Ojo con esta, fíjense. En la primera etapa de la vida es fundamental, pues se crean las bases, paz. El objetivo de este documento es proporcionar información. Voy con lo siguiente. Pero aquí viene lo bueno. La guardería es un centro de atención, cuidado y desarrollo integral para los hijos de los trabajadores. Ojo, que cabrones, porque no incluían el tema. Pues no que la ley estaba protegiendo a las mujeres, pero miren, en términos de lo dispuesto en los artículos 201 al 207. Entonces, lo que nos está diciendo la estancia infantil es, si tú eres una mujer trabajadora y no tienes quien te cuide al chamaco, nosotros te lo cuidamos. Pero si tú eres un hombre con trabajo formal, dado de alta en el Seguro Social, y si no eres viudo, más bien, y si eres viudo, y si eres, se te otorgó la custodia, ¿no? Pues por supuesto que te podemos dar el servicio, pero si no, entonces no. Y entonces, digamos, vuelven a promover que los hombres no cuidemos y que no cuidamos naturalmente. Por eso es bien importante la creación de las leyes. Dice Cristina, ok, dice Lucía, a eso se le llama discriminación. En la tarea del diplomado, en una de las lecturas, había justamente uno de los derechos del hombre, es que tienen 2 semanas de posparto. No tengo el dato, ok, lo checamos. Es que Lucía está con nosotros en el diplomado. No tengo bien el dato, pero tú te lo sabes re bien, profe. Sí, ya lo checaremos, ese Lucy vas a ver. Ese lo vamos a abordar en el del Museo Memoria y Tolerancia. Ya ven que uno se va repartiendo como en varios lados, ¿no? Pero bueno, regresemos a este punto. Padre como autoridad, ¿no? En otro punto del tema de la paternidad integral, ¿no? Dice, ¿cómo se legitima esta figura? Pues ya les decía, ¿no? Con arraigo cultural, ¿no? ¿Por qué arraigo cultural? Porque todo el ejercicio de la paternidad se da porque así ha sido. Mucha gente dice, pues así ha sido, ¿no? Jerarquía e imposición. Ahora, ¿cómo hacemos esa transformación de este padre, ¿no? Hacia el escenario que tenemos el día de hoy? Y una de las palabras claves es la democratización, es decir, la construcción de acuerdos, ¿no? No de imposiciones, sino de los acuerdos. ¿Y cuáles son los acuerdos? Evidentemente en donde exista esta negociación de ganar-ganar, ¿no?
Aún, insisto, aún en el tema de la separación, aún en el tema de la distancia. Es decir, cómo puedes generar esas características de construcción de acuerdos en beneficio de la sana relación con tu hijo e hija, pues, ¿no? Y bueno, conclusiones. Ahí les va. Si quieren ir ustedes también virtiendo, perdón, sus propias conclusiones, de una vez váyanme comentando para que vayamos cerrando. Dice, conclusiones para una política pública, así lo ponen esta autora y esta autora en el artículo. El hombre puede estar involucrado en la vida de sus hijas o hijos desde antes de su nacimiento y durante el parto con el fin de asegurar el bienestar de la o el bebé y su madre. Esa sería una parte muy importante y es algo que se invita hoy a muchos caballeros a participar de la crianza y del cuidado y de la relación con sus hijos e hijas, pues, ¿no? Ojo, siguiente, compartir el cuidado y la crianza con la madre. Y esto que decíamos, ellas invierten 13.7 horas en promedio a la semana y ellos 8.6 en cuidado y crianza. Es decir, aquí hacer partícipes de que el resultado de la conducta de ese niño o niña es de ambos, de ambas personas, pues, ¿no? Tanto en la ausencia y en la presencia. Siguiente, colaborar para que niñas y niños tengan acceso a la salud y educación. Pues sí, por supuesto, dar todos los elementos pertinentes para que ellos, y los pequeñines, ¿no? Las chiquillas, y los chiquillos, diría aquel, ¿no? De repente puedan acceder a todos estos elementos que son necesarios para su proceso de desarrollo. Este que es bien bonito, ¿no? Jugar y ser afectuosos. A alguien de su, no sé si a alguien le pasó, a alguien de su familia o a alguien de ustedes, su papá y su mamá, les decía que los amaba, o ya empezaron a verlo en generaciones más cerquitas, más cerca, digamos, ¿no? Es decir, en su familia, ¿cuándo empezaron a utilizar la palabra amor o decirse que se aman? Es bien interesante eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento el afecto empezó a ser parte de su socialización y de su vida cotidiana? ¿No? Ya les confesaré yo en qué momento empezamos a utilizar en nuestra familia esa palabra, porque era como rara. Es decir, como que lo dábamos por hecho, por ser familia parecería que nos amamos, pero también es lindo decirlo, ¿no? Bueno, aquí que anda mi hermano, déjenme le digo que amo mucho a mi hermano. Bueno, jugar y ser afectuosos, dice, aprenden a interactuar con la infancia de una manera más horizontal. ¿A qué se refiere con la horizontalidad? A que la autoridad no se ve así vertical, ¿no? A que en el juego podamos tener este tipo de roles, ¿no? Así de este lado, pues, ¿no? Y por último, dice por aquí, ¿no? Educar sin violencia. Y aquí sí hago una invitación y me la hago a mí mismo, por supuesto, de educar sin violencia. Contrario a lo que las y los adultos piensan, en muchas ocasiones este tipo de castigo no enseña respeto, sino miedo e ira. Y es durísimo ver a un niño cuando le estás llamando la atención y que te vea con miedo. Además, que se genera un resentimiento que perpetúa el ciclo de la violencia. Repito, y esto es durísimo. Contrario a lo que las y los adultos piensan, en muchas ocasiones este tipo de castigo no enseña respeto, sino miedo e ira. Además de que se genera un resentimiento que perpetúa el ciclo de la violencia. Este está muy fuerte. Por último, promover la igualdad y el respeto. Ayuda tanto a niños, tanto a las niñas como a los niños, a cuestionar aspectos negativos de los roles tradicionales de género. Es decir, que ellos observen y ellas observen que las niñas no deben, digamos, ser madres por naturaleza, sino por decisión, y que los padres tampoco deben de ser padres por naturaleza, sino por decisión, y que las niñas no se deben de casar necesariamente con un niño, y que si se quieren casar, qué bueno, y que si no se quieren casar, también qué bueno, y que si quieren, y que si los hombres no quieren procrear, qué bueno, y que si también no se quieren casar, qué bueno, y si quieren una relación con otra persona de su mismo sexo, qué bueno, y si no la quieren, qué bueno, y si quieren una relación con una persona de su mismo sexo y después mañana quieren, ese es problema de cada quien, siempre, ojo, siempre en la limitante del respeto a los derechos de cada persona, ¿no? Entonces, promover la igualdad y el respeto. ¿Qué significa eso entonces? Que este niño y esta niña, cuando crezcan, no permitirán que ninguna persona les falte el respeto, porque han convivido y estarán conviviendo con escenarios que nosotros como adultos les estamos planteando. Y esa es una chambototota que tenemos, y me incluyo, por supuesto, ¿no? Porque yo tengo una responsabilidad con una bendición de 7, casi 8 años por cumplir. Entonces, pues bueno, dice por aquí, ¿no? Bueno, Avellaneda ahí pone lo que les comentaba. Déjenme ir con Alex. Creo que en mi caso desde chico manejábamos el te amo y lo recuerdo principalmente a la hora de dormir. Qué bonito, Alex. Pues entonces sigue amando mucho a tu familia, ¿no? O a quien te lo diga.
pues síguelo produciendo, ¿no? Y síguelo reproduciendo y espero que sea y haya sido un efecto muy importante para ti también. Y dice Lucy, dice el Jesus, Jesus, su pareja, que sus padres nunca le dieron un beso y tampoco le dijeron cuánto lo querían. Y ojo, no dudo que nos hayan querido nuestros padres, ¿no? Digo, habrá muchos bemoles, ¿no? No lo dudo, ¿no? No dudo en absoluto que cada uno que haya tenido, o los papás de nosotros, o generaciones previas, nos hayan querido mucho y no supieron cómo decirnos, ¿no? Sobre todo los hombres, ¿no? Y no han sabido a lo mejor cómo decirnos. Bueno, hoy es nuestro momento de decirle a nuestros hijos, los que los tenemos, o cuando ustedes quieran tener hijos, o a sus personas cercanas, cuánto los aman, pues, ¿no? Y bueno, dice cuánto lo querían. Ahora él les dice a sus hijos cuánto los ama, rompió cadenas. Qué bonito, me parece bien. Dice Alan Maya, hay un extracto de canción que me parece muy bello en donde el chico le dedica a su papá y le menciona beso tras beso. Me enseñaste que 1000 veces, a ver, déjame ir para acá, que 1000 veces no pesan, que aquí el amor no debe ser expreso. Bueno, pues compártenos la rola, mi querido Alan, por favor, si eres tan amable. Y discúlpame, Alan, la otra vez yo te andaba confundiendo con un chico que tuve en el aula, creo que no eras tú, entonces ofrezco la disculpa pertinente, pero gracias siempre por estar y comentar. Bueno, chicas, chicos, no sé si alguien más quiera comentar algo, mientras me voy al comercial pertinente. Y entonces, sí, seguimos con el diplomado todavía hoy, bueno, mañana, y si quieren el fin de semana, todavía pueden contactarse con América Pacheco. América también va a tener su propio curso sobre el tema de herramientas con familias resilientes. Es un curso pequeñín, pero está chidísimo. Entonces, pues bueno, ahí también acérquense con ella, por favor, ¿no? Tenemos esto, derechos humanos, perspectiva de género, igualdad y diferencia, estudio de la masculinidad. El día de mañana, viernes 3 de julio, por ahí de las 2 de la tarde, si mal no recuerdo, tengo curso en el Museo Memoria y Tolerancia, un espacio que extraño muchísimo y que va a ser nuevamente por este escenario virtual. Y les espero entonces mañana a las 2 de la tarde en ese espacio. Ahí hablaremos, insisto, de derechos humanos y no discriminación. Dice Viridiana, pocas veces me lo han dicho mi papá. Creo que solo cuando andaba medio happy. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del alcohol en alguna ocasión, verdad? Mi mamá me dejaba notas en mis cuadernos. Te amo, lindo día, eres increíble. Cosas así. Qué bonito. La verdad es que qué bonito. Y por cierto, cuando necesiten escuchar como cosas de esas así bonitas, ¿no? Y además de una voz muy cálida, les pido por favor que los miércoles no se pierdan a América Pacheco, que tiene una voz sumamente cálida, ¿no? O sea, es la mamá acá de Amersa y de Isonomía, es nuestra jefa, ¿no? Y la queremos mucho. Y bueno, y además la respetamos mucho porque de verdad es como cuando nos hables así como de, nos da nuestros zapes conceptuales y entonces es muy bonito cuando nos apea conceptualmente, ¿no? Y bueno, entonces le agradezco mucho miren, dicen por ahí tenemos un par de becas disponibles para el Diplomado de Derechos Humanos, está el curso de América, mañana en la mañanita está Samantha, por ahí de las 10:30 de la mañana, la queridísima Sam con temas de este nuevo normal. Yo creo que me lo voy a echar mañana porque tengo mucho miedo yo de regresar a las aulas, les he de confesar. No sé qué voy a hacer. Y en la noche, un tema durísimo también, que maneja muy bien nuestra querida compañera Lidia, sobre temas de tanatología. El lunes está Fernando, con temas de desarrollo humano. El martes está el Javi, con el tema de resiliencia financiera. Miércoles nuestra queridísima Ame y jueves su servilleta. Bueno, si no tienen más por añadir, les agradezco mucho. Espero que haya sido linda la charla. Cualquier cosa que tengan duda o pidan alguna referencia, coméntenme por favor y listo. Dice, a pesar de que no me hayan dicho que me amaban, pero les digo a mis hijos que los amo todos los días. Qué bueno, Alfredo, es durísimo y es bien bonito. Y tus hijos lo van a empezar a reproducir, ya verás, ¿no? Además, creo que lo has visto seguramente y además sí, dedícales todo ese amor que se pueda. Sonia, muchas gracias. Tengan linda noche entonces. Gracias a todos, gracias a Merce por su disponibilidad siempre al equipo de Merce. A América que nos estuvo acompañando, a la chuletita, bueno, así le decimos de cariño, a Sammy, a mi carnal que te diste el tiempo, muchas gracias, un honor que andes por aquí, te amo mucho, y gracias a todas y todos, a Lucy, a Viri, bueno, a todas, ¿no? Antes de que se me olvide alguien, a Luz Mondragón, muchas gracias. Gracias, Luz, pues por aquí andamos, cuídense mucho, aquí andamos haciendo estas chambillas. Despídanse, no sean gachos, no sean gachas, mándenme un saludo de despedida. Y bueno, linda noche, linda noche. Gracias, Lucy. Hasta Jutepec. Aquí vecinos de Cuernavaca, al ladito. A ti, carnal, te amo mucho. No sé si alguien más se despida. Sí, Kat Negrete. Gracias, Kat. Belén, muchas gracias, Belén.
Ah, mi querida Aide, no te vi, discúlpame. Gracias, Aide, mil gracias. Un abrazote, Aide, que hace una chambototota fenomenal en el tema de la comunicación con Amerce y Sonomía. Gracias. Ah, gracias, mi querida Cristina. Gracias, Charlie. A Monse, gracias. Mi querido Alex, qué gusto verte. Nos vemos, si puedes, mañana y si no, el próximo jueves también. Mariana Hernández, gracias. Ah, perfecto. Gracias, linda noche. Y bueno, le podrías mandar saludos a Alexis Martín. Te mandamos saludos, Alexis Martínez, ¿no? Un saludote desde Cuernavaca. Serena, ok, Serena, mil gracias. Milla, muchas gracias, linda noche. Bueno, cuídense, nos desconectamos. Hasta mañana, linda noche, descansen. Bye, bye. ¿Ya saliste de Facebook? Todavía no, espérate, porque aguanta. Finalizar. Ya Déjame nos ver. escribiste. Calla, calla. Ya abandono.